Ok, ya estamos. Bueno, bienvenido pues a la clase síncrona. Vamos a hacer una repetición de el módulo 4 por necesidades pues, de los estudiantes. Y voy a empezar a compartir, Luis, voy a empezar a compartir la pantalla, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, un momento, perdón, discúlpame. Hay una cosa que me olvidaba. ¿Tú terminaste el diseño? Sí, profesor. Entonces vamos a aprovechar, preséntalo primero y después hacemos lo de él. De acuerdo. ¿Me parece? Vale, vamos. Comparte pantalla y pues. De acuerdo. ¿Lo puede ver? Ok, ahora sí. Sí, mire, bueno, aquí tenemos la tabla de la verdad, la que nos compartió el dado, con cada una de sus 7 salidas. Esta es la completa. Pero son 7 salidas, son 6, son 7, sí. Ajá. La número 7. Ahí tienes 8. Sí. Sí, pues de ese 0 a ese 7 sí. son 8. Oh, sí, tienes razón. Bueno, entonces, ok. Aquí yo las desglosé individualmente. Pero hay algo, déjame ver un momento atrás, las salidas. Pero la tabla de salida, ese 0, ¿cuál es? Es el LED que está en el medio, en el punto central, ¿no? Correcto, sí. Pero entonces, si ese LED se prende con el 1, con el 3 y con el 5. Perfecto, ok, yo te lo quería ver, sí. Y así pasa con los demás, ok. Sí, correcto. Ajá. Ok. Luego. Entonces, bueno, esta es la tabla completa, ya que está desglosada. Vamos a ver uno por uno, ok. Ajá, bueno, aquí está la ese tabla. Ajá. Y con la salida de ese 0, bueno, aquí apliqué mini términos, porque hay menos cantidad de 1 que de 0. Sí, está bien, perfecto. Sí. Entonces aquí me dio esta expresión. Ya aplicando tabla de Carnot, me quedó la función booleana A negado, C más B negado, C. Okay. Y aquí se aplicó álgebra, factor común. Factor común. Y aquí quedó C por... ¿Le podría poner un poquito más grande, por favor? Disculpa. Sí. Ok, perfecto, así está perfecto. Sí. Bueno, es difícil. Ok. Teniendo como ya circuito... Tú tienes ahí A negado, B negado. Ok. Sí, correcto. Sería una compuerta OR, que es la suma entre paréntesis, y ya después con el resultado en una NAND. Una AND ahí. Una AND, correcto, disculpa. Ok, perfecto. Entonces, sí, está bien. Para S1, aquí yo apliqué max término, debido a que hay menos cantidad de ceros, y que unos son demasiados. Entonces, bueno, para facilitar las cosas, me quedó la expresión A más B más C en la salida 2, 0, en la en la A más B, en la 1, A más B más C negada, porque como es más término, es al inverso, los unos son negados. Y la última salida, la número 7, A negado, B y C negado. Aplicando Carnot en la tabla, reunimos los ceros y nos queda ya esta expresión aquí. Ok, perfecto. Dando como resultado este circuito, que serían 2 OR, una de 3 salidas, una de 2, y todo conlleva la AND. Para S2 igualmente, aquí sí fue mini término, fue más sencillo porque hay una sola salida con 1 y quedó esta función A ver, C negada. C negada. Para la salida 3, se aplicó mini término, 3 unos, quedando estas salidas, y la función, después del Carnot, me quedó esta función A B negado más A por C negado.
Ahí con álgebra de Boole se redujo a esta expresión. A por B más C negada. Okay. Ahí quedan ahí dos compuertos. Para la salida 4, y de igual manera, la salida 4 es la misma que la 1, me parece que Sí, sí son, entonces se repitió prácticamente todo. De igual manera, la salida 5, igual que la 3, con esta expresión. Y bueno, la salida 6, okay. también igual que la 1. Ajá. Entonces ya aquí me voy al principal, y bueno, me dio como resultado este circuito. Okay. Ajá, que lo puse aquí. Se lo voy a compartir, el CEDAR, Ajá. para ver la funcionalidad. Si quieres, demuéstralo, ¿lo tienes ahí el CEDAR? ¿Lo puedes? Sí, Vale, sí. demuéstralo y después lo montas en la página, que yo lo puedes montar en la página. Sí. Ahí lo veo, profe. Ahí no, ajá, ahí, eso, ahí. Ahora sí. Bueno, Ajá. aquí están las 7 tres. a 0, perfecto. 7 no se prende ninguno. Ninguno. Todo 0, tampoco. Con 1, se prende ese Okay. 0. Con 2, Se prende el 2, sí, está bien. con 3, Sí. Ajá. 4, 4, ahí, 4, perfecto. 5, 5, ok. Y el 6 ahí. 6. El 6, borrar es. Ok, perfecto, está muy bien, perfecto. Ok, ajá, ok, esto lo monta los dos archivos, por favor, en el aula virtual, que yo extendí la fecha. Le agradezco, profe. Sí. Ok, bueno, perfecto. Eso es, o sea, el objetivo, ya como hemos visto, el objetivo de este laboratorio es ver cómo se diseña, ¿no? Pero bueno, había un concepto que no habíamos visto y yo voy a hacer el mismo diseño para incluir el concepto ese que habíamos visto. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Ah, no, perdón. Ya no. Déjame compartir. Ahora sí, ¿no? ¿Lo ves, no? Tú, tú. Sí, la ¿Me escucho, profe. escuchas? Perfecto, ok, no hay problema. Déjame. Pero ¿por qué no puedo yo dejar esto de lado? Ok. Ok, entonces, vamos a hacer una cosa, bueno, ¿y ahora por qué no? Ok, perdón, se puso ahí. Vamos a hacer el mismo ejercicio del dado con una pequeña bueno, con un cambio de restricciones. Es la misma propuesta, solo que las combinaciones posibles de entrada van de 1 a 6. ¿Ok? Quiere decir que 7 y 0 nunca van a ocurrir. Está por hacer, vamos a decir que el sistema que da la entrada impide que ocurra en el 0 y el 7. Es imposible que ocurran, por lo tanto, vamos a tomar en cuenta ese hecho, en cuenta de que no pueden ocurrir esas entradas. Entonces, si no ocurren, aquí vamos a tener, esta es la tabla como antes, ¿no? Solo que para las entradas 0, 0, 0 y 1, 1, 1, yo voy a colocar lo que se llama un don't care, no me importa, un wildcard, como lo quieran llamar. Yo voy a decir, bueno, yo sé que para 1, 1, 1 no me interesa cuál es la salida. ¿Por qué? Porque no puede ocurrir ese. Y como no me interesa, yo voy a aprovecharme de eso para minimizar la función. Claro, aquí
estamos viendo que S1 y S5, S1 y S6 son iguales, S2 y S5 son iguales, como ya he dicho, y S3 y S4 son iguales. Por lo que solamente tengo que calcular 4 funciones, ¿ok? En vez de calcular las 6. Ok, entonces, si nos vamos a la primera función S0 y vemos los unos, si tomamos en cuenta que en donde está el X son las salidas donde perdón, la combinación de entrada no pueden existir, yo digo, bueno, si no me interesa la salida, yo tomo el X como un 1, ya que no puede pasar nada, no puede pasar eso. Por lo tanto, yo lo que digo es que, ok, yo puedo agrupar estos 4 unos y esta agrupación me da S0 igual a C. Si me voy con el S1, tomando en cuenta también este término que está acá, que es X, que es un don't care, bueno, yo simplifico suponiendo que él es 1, ¿ok? Si fueran maxi términos, podría suponer que es 0. ¿Por qué? Porque nada me lo impide. Entonces, haciendo esta reducción, me queda que S1, bueno, igual a S6 es igual a más B. Lo mismo hago para las demás, tomando en cuenta lo que me convenga a la X, el valor de X que me convenga. Este 1 con este E1 que está aquí me va a dar S2 igual a S5 a B. Y en la última me da, S3 me da S3 igual a S4 igual a A. Entonces, fíjense, a esto se reduce el dado. Mira la diferencia en costo de utilizar dos compuertas con respecto a lo que acabas de mostrar, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el hecho de tener una restricción nos está diciendo yo puedo de alguna manera simplificar mi circuito. Desde que con dos compuertas yo puedo hacer tranquilamente el dado. Ajá. Pero en la práctica, esto es la simulación. En la práctica, ¿qué pasa? Que yo no puedo colocar, vamos a verlo, que yo no puedo colocar A, que es una entrada, directamente a la salida de mi circuito. ¿Por qué? Porque cuando un sistema da una salida, o sea, un sistema tiene una salida que va a la entrada de otro sistema. Entonces, yo tengo de alguna manera que tengo que separar la entrada de mi salida. Entonces, yo no puedo poner directamente un cable desde A hasta S4, como está aquí. ¿Por qué? Pues tiene que ver algo entre las dos para yo no perturbar el sistema que me está dando la entrada. Entonces, si es así, bueno, ya sabemos que dos inversores una variable invertida dos veces es el mismo valor, tiene el mismo valor. Por lo tanto, con dos inversores, yo estoy aislando A de la salida, en este caso S4 y S3. Lo mismo pasa con la C. Utilizo dos inversores y no tengo el problema de que no voy a estar perturbando lo que venga el sistema que esté dándome la entrada. Pero también pues, hay otra manera de hacer esto, que son utilizando lo que se llaman buffers, que son, ¿cómo se dice? Compuertas de identidad. La entrada es igual a la salida. La única diferencia es que A está separado de la salida S4 y S3. Lo mismo que C está separado físicamente de la salida S0 en este caso. Entonces, eso es para que tengan una idea de cómo funciona el hardware de los sistemas, donde la salida de un sistema entra a otro. Pero yo de alguna manera tengo que aislar mis entradas a mis salidas en el segundo sistema. Eso es para que tengas noción pues, de cómo funciona el hardware. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profe, me queda claro hasta este claro, punto. perfecto. Bueno, ok, entonces vamos entonces a pasar un poco a la parte de los programados. No, perdón, disculpe. Perdón. ¿Dónde está? Yo lo tenía aquí. Déjame dejar de compartir un momento porque déjame buscar un momento
Pues ahora no digo yo. Módulo 4. Ok. Ahora sí puedo compartir. Ok. Entonces vamos a hablar un poco de los conceptos básicos de lo que son sistemas secuenciales. Un sistema secuencial, bueno, ¿por qué se tarda tanto? Disculpa. Estoy tratando de que se... ya. Ok. El objetivo es analizar circuitos secuenciales y diseñar circuitos secuenciales a pequeña escala. Y decimos que es pequeña escala porque el objetivo es que entiendan cómo funciona un sistema secuencial, ya que a gran escala, ya para eso tenemos los microprocesadores y microcontroladores que realizan ese tipo de trabajo. Pero bueno, a pequeña escala es para entender cómo funciona un circuito secuencial. Vamos a ver un poco lo que son clasificar los sistemas de secuencias. Vamos a ver lo que son los circuitos contadores, los circuitos sincronizados y no sincronizados, análisis de circuitos secuenciales, pero esto también con el diseño, circuitos asíncronos básicos y diseño de circuitos asíncronos. Pero el diseño de circuitos asíncronos no lo vamos a tratar, dado que es un poco más complejo de hacer, aunque esto se utiliza cuando se hacen en sistemas de hardware, pero son un poco más complicados y no nos daría tiempo de ver esa parte. Ok, entonces, antes de entrar al circuito secuencial, nosotros hasta ahora lo que acabamos de hacer con el dado es un circuito combinatorio. Una combinación de entrada me da una combinación de salida. Si esa entrada se repite alguna vez, la salida va a ser exactamente la misma. ¿Ok? Porque el circuito combinatorio asocia una salida con una entrada. En el circuito secuencial no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque las entradas entran a una lógica combinatoria, pero entran también con una información del estado actual del sistema en que estamos trabajando. Y si el estado no es, con una entrada dada, una entrada, no sé, 000, y el estado actual era 1, voy a tener una salida. Pero si la entrada 000 y el estado es 3, la salida va a ser diferente. Entonces, ¿cómo funciona entonces? Una entrada se toma en cuenta con la información del estado actual que viene de una memoria y la lógica combinatoria nos da una salida, que es el estado futuro. ¿Ok? Entonces, estado actual, lógica combinatoria, estado futuro, me da la salida y guardo ese estado futuro que va a ser ahora, va a ser mi estado actual. Y así sucesivamente. Entonces, hay una retroalimentación ahí. ¿Y la memoria por qué? ¿Para qué sirve? Bueno, para mantener el valor del estado en que estaba, que acaba de acontecer. Es por eso que le decimos, una vez que ocurrió el estado futuro, obtuvimos una salida, se memoriza y pasa a ser nuestro estado actual. Y así se mantiene hasta que haya otro cambio en las entradas, en este caso. Ok, entonces, ya que tenemos este esquema, vamos a definir primero lo que es una memoria. ¿Qué es una memoria elemental? Y no es más que un sistema biestable. Sistema biestable, fíjate, yo tengo un inversor acá y tengo un valor Q y aquí tengo un valor Q negado. ¿Okay? Si Q vale 1, es acá, este 1 se ve en esta entrada, un 1 negado me da 0, este 0 se ve en esta entrada y 0 negado me da 1. Quiere decir que es coherente. Por lo tanto, mientras esto esté en 0 y 1, aquí, o en 1 y 0 o 0 y 1, el estado es estable. Si yo de alguna manera logro cambiar una de estas entradas, si aquí había un 0 y yo logro poner un 1 aquí, es decir, un 1 lógico, ¿qué va a pasar? Que aquí voy a tener un 0, este 0 me va a dar un 1 y este 1 me va a dar un 1 acá. Vuelvo a cambiar el estado, pero se mantuvo. En verdad, el sistema es biestable, ¿por qué? Porque tiene dos estados estables.
Entonces, ¿cómo implementamos eso electrónicamente? Utilizando compuertas. Y la implementación básica es lo que se llama un flip-flop. Es la manera común de llamarlo, con compuertas NAND. Es decir, yo tengo, vamos a dejar esta combinación, esto indeterminado, vamos a dejarlo ahí por el momento. Si yo tengo en las entradas S y R, tengo 0 y 1, si analizamos la AND, esto me va a dar que la salida Q va a ser igual a 1 y la salida Q negado va a ser igual a 0, obviamente, porque estamos diciendo que una salida es inverso de la otra. Si S es igual a 1 y R es igual a 0, tengo lo contrario. Q vale, el Q, mi estado futuro, vamos a llamarlo así, sería 0 y el inverso es 1. Y si se mantienen las dos en 1, como en este último caso, mantienen las dos en 1, no hay cambios. Quiere decir que si no hay cambios, mientras esté en 1, estoy memorizando. Entonces, ¿por qué decía yo que nos dejemos esto aquí? Porque si las dos son 0 y 0, una NAND con 0 fuerza a un 1 a la salida, forzosamente va a un 1 a la salida, independientemente de la otra entrada. Por lo tanto, este estado no cumple con la definición de sistema biestable, porque los estados son dos, 1, 0 o 0, 1, y ya. ¿Ok? Entonces, no puede haber otro estado, entonces es lo que se llama un estado indeterminado o no deseable. Pero así como lo hacemos con NAND, también lo podemos hacer con NOR, igualito, solo que el estado indeterminado o no deseable va a ser cuando las dos entradas valgan 1. Si S y R vale 1, en una NOR, un 1 fuerza un 0. Quiere decir que estoy forzando un 0 en las dos salidas, por lo tanto, ese estado no debería existir. Es un defecto de memoria. Y se llaman también latch SR. Pero hay maneras, ¿sí? Con lógica, hay maneras de impedir que ese estado no deseado ocurra. Ok, entonces vamos a aprovechar de ver lo que es un estado asíncrono y un estado síncrono con un flip-flop. En el estado asíncrono, aquí tenemos, pueden ver que si S y R cambian, no hay nada que impida que la salida cambie. Si S equivale a 0 y 1 y R1, la salida va a cambiar. Si S vale 1 y 0, la salida va a cambiar y así sucesivamente. No hay nada que impida que en el momento que cambien las entradas, cambien la salida. Ahora, eso es lo que se llama un sistema asíncrono. ¿Ok? Cambiaron las entradas, cambiaron la salida. Ahora, un sistema síncrono, las entradas se les permite solamente cambiar cuando una señal lo dice. Es decir, fíjense que aquí yo tengo S, tengo R, y tengo una señal que llamo E, que en este caso significa cuando E valga 1, esto se va a comportar como un flip-flop SR. Cuando E valga 0, no va a haber cambios. Entonces, fíjate que cuando E vale 0, que es esta columna que está acá, el Q futuro va a ser igual al Q presente, siempre. O sea que me quedo en mi estado actual. Es una memoria, simplemente memorizó. Cuando E valga 1, es que él se va a comportar como el flip-flop que acabamos de definir. Entonces, ya vemos que con esto podemos ya empezar a evitar los estados indeseados, pero hay otras maneras de hacerlo. Esto es solamente para definir lo que es un sistema síncrono y un sistema asíncrono. Asíncrono, ¿por qué? Porque está sincronizado con una señal que le dice cuándo se van a realizar los cambios. Eso un poquito, evidentemente, esto evita ruido y evita, sobre todo el ruido, porque eso está determinado por esa señal se llama de sincronía. Entonces, ahora, ¿cómo pueden ser los sistemas síncronos? ¿Cómo pueden ser controlados? Pueden ser por nivel o por flanco. Lo que acabamos de ver, que es el flip-flop que tenemos acá, es un SR controlado por nivel lógico 1. O sea, un 1 lógico
le permite funcionar como un flip-flop. Quiere decir que si en la entrada E, mientras esté en 0, él se quedó como memoria, no se mueve, cuando esté en 1, que pase a 1 la señal, durante este tiempo es el nivel de habilitación. Puede ser nivel de habilitación alto o puede ser nivel de habilitación bajo. Perdón. Puede ser con 0 o con 1. Ya vamos a ver cómo se representa. Ajá. Si yo tengo un sistema que yo digo, bueno, este sistema va a ser controlado por flanco. Mira que aquí hay un círculo, esta señal C, es un círculo, C por clock, donde este círculo, perdón, un círculo, disculpen, un triángulo. Este triángulo me dice, cuando la señal C pase de 0 a 1, el flip-flop va a tomar en cuenta las señales de entrada S y R. Solamente cuando pase de 0 a 1, quiere decir que el flanco de subida es lo que está determinando el momento de tomar en cuenta las entradas. Pero también podría ser flanco de bajada, y es por eso que siempre un flanco de bajada habría un círculo, en este caso un clock, el flanco, este triángulo significa un flanco, y el círculo significa siempre que está negado. Y lo podemos ver con, aquí por ejemplo, Q y el Q, con el círculo que dice que aquí tengo un Q negado. Entonces, puedo habilitar por nivel, sea 0, sea 1. Si es 0, aquí en esta E abrir un círculo. Puedo habilitar por flanco de subida y puedo habilitar por flanco de bajada. O sea, es decir, lo hago funcionar solamente en el momento en que ocurren los flancos. Ok, entonces vamos a ver varios tipos de flip-flop. El flip-flop tipo D, de data, no tiene el problema de el nivel el estado indeseado de los flip-flop PCR. Si vemos la tabla, aquí tenemos, si CK es igual a 0, fíjense que aquí CK no es un flanco, es un nivel, porque no tiene triángulo. Si CK es igual a 0, él se queda memorizando el valor actual es igual al valor anterior, no hay problema. Pero si CK es igual a 1, todo va a depender de D. Si D vale 1, si D vale 0, Q vale 0. Si D vale 1, Q vale 1. O sea que es como decir, el dato se ve reflejado en la salida. La salida D se ve reflejada y memorizada. Luego, si yo digo, bueno, pero yo quiero uno con flanco de bajada, aquí tengo el triángulo, y de bajada tengo un círculo, quiere decir que mientras el clock esté en 0 y 1, no importa en el nivel que esté, se mantiene memorizando, pero cuando vemos un flanco de bajada, es decir, pasamos de 1 a 0, es que él va a tomar en cuenta el valor de D, va a pasar a Q. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una implementación básica de cómo se haría esto, y con esto, esto que está aquí es un nivel un flip-flop tipo D controlado por nivel 1. Es que es este símbolo, es decir, que este símbolo se implementa de esta manera. Y con esta implementación no tenemos problema de tener un tercer estado que no nos interesa, que nos interesa que haya dos estados. Entonces, tenemos también un flip-flop tipo maestro-esclavo que nos permite que funciona como si fuera un clock, utilizando un flip-flop tipo D con nivel y con un inversor. Yo puedo hacer y se llama maestro-esclavo porque lo que está en D pasa a QM y lo que está en QM pasa a Q. Pero eso pasa cuando tengo un flanco de subida, lo que está en D pasa a QM, y con un flanco de bajada, lo que está en QM pasa a Q. Por lo tanto, yo tengo acá flanco de bajada, es donde se toma en cuenta el valor de D. Hay un diagrama de tiempo que explica pues cuándo, en qué momento se pasa la información de D a QM y de QM a Q.
Ok, este es un tipo D. El tipo toggle, vamos a la tablita para entenderlo más rápidamente, nos dice, fíjense, aquí yo tengo flanco de subida y tengo una entrada T. Si el flanco cada vez que hay un flanco de subida, si T vale 0, Q queda igual. Cada vez que hay un flanco de subida, si T vale 1, Q vale el negado. Entonces, con esto, puedo implementar ahí con este diagrama que está acá, puedo implementar un flip-flop tipo T. Siempre, pensé que tengo para saber que el estado actual, para saber cuál es el estado próximo, tengo que realimentar para saber cuál es el estado, porque necesito el inverso del estado que está, por ejemplo. Entonces, es por eso que se realimentan los valores para poder decir, ahora voy en el estado inverso al que estaba antes. También el JK, para verlo acá, es con cada flanco de subida, aquí tenemos un flanco de subida en CK. Si JK vale 0, me quedo memorizando. Si vale 0 y 1, coloco un 0, es decir, un reset. Si vale 1, 0, coloco un 1, un set. Y si coloco 1, 1, obtengo el valor anterior negado. Por lo tanto, un JK se comporta como los dos flip-flops que acabamos de ver. Según JK. JK define cómo se va a definir el flip-flop. Bueno, ya tenemos esos tipos de flip-flop. Ok, también tenemos lo que se llaman los registros. Los registros son memorias de varios bits. Un flip-flop es una memoria de un bit. Por lo tanto, si yo quiero empezar a decir, no, pero yo necesito guardar información de 8 bits, o de 16 bits, o de 64 bits. Entonces, para eso existen los registros. Y tienen un ejemplo del 74LS174, que es un registro con 6 flip-flops que sirven para guardar una palabra binaria de 6. ¿Okay? Y esos son circuitos pues, que ya están en el mercado y sí se realizan. También tenemos, además de los registros, tenemos registros de desplazamiento. Y un registro de desplazamiento es un shift register, que lo que hace es que, fíjense, con cada flanco de subida en cada uno de ellos, lo que está en el flip-flop anterior pasa al flip-flop nuevo, que está a la derecha en este caso. O sea que D1 con un flanco de subida, Q2 pasa a D0, Q1 pasa a Q2, Q0 pasa a Q1 y DI pasa a Q0. Es decir, que desplazando, lo que hace es desplazar. Y aquí tenemos un ejemplo, el HC595, un ejemplo de un shift register integrado, ya con todos los flip-flop internos. Eso se utiliza mucho ¿cómo se llama? Para líneas de retardo digitales, por ejemplo. Ok. Hasta ahora lo que hemos visto es son conceptos, ¿ok? Los tipos de flip-flop. Eso es lo que importa aquí, Luis, es que entiendas cómo funciona cada flip-flop, ¿ok? Ese es el objetivo. No importa su diseño interno, ahorita lo que necesitamos es cómo funciona. Entonces vamos a hacer un ejemplo para utilizar los flip-flop y diseñar un sistema secuencial. Nos piden hacer un contador binario de 2 bits. Si vamos a la teoría del primer módulo, con 2 bits, ¿cuál es el rango de conteo? ¿Recuerdan? Luis, ¿está por ahí? Sí, profe, disculpe, no lo escuché. Con 2 bits. Si yo tengo 2 bits, dos dígitos en binario, 2 bits, ¿cuál es el rango de conteo? Ah, ok, sería 2 a la n, serían 2 por 2, 4. 4, 2 a la 2, o 2 a la 6. Por lo tanto, yo puedo encontrar el rango de conteo de 0 a 3. Entonces, si me piden un contador binario de 2 bits, es decir, yo voy a contar números de 0, o 0, 1, 2 y 3. Bueno, ya como no puedo seguir contando después de 3 porque tengo 2 bits, vuelvo a 0, ¿no? Porque, bueno, no tengo otra.
Ok, entonces, ¿qué me dicen? Hacer contador binario, donde la salida se llama N1 y N0, ¿okay? Para los dos bits. Y que funciona, como está en la tabla, flanco de subida, cuando E vale 1, es que va a contar. Pues lo están diciendo, si hay un flanco de subida y E vale 0, permanezco en mi conteo, en el conteo, en el número en que me quedé. Si E vale 0, si E vale 1, cuento, es decir, incremento el valor de la salida. Entonces, entonces, el dispositivo incrementará el conteo cada vez que hay un flanco de subida y si la entrada es igual a 1. Ya tenemos la primera restricción. Ahora, podemos elegir entre dos modelos de diseño. El modelo de Moore, donde las salidas dependen exclusivamente de las variables de estado, del valor de la memoria. Las variables de estado no son más que el valor de cada bit en la memoria. Y el modelo de Mealy, las salidas dependen de las variables de estado y de las entradas. ¿Okay? O sea que la entrada también tiene influencia directa sobre la salida en el modelo de Mealy. Entonces nosotros, por simplicidad, vamos ahorita a usar el modelo de diseño de Moore, que tenemos entrada, estas son mis entradas. Tengo un circuito, lo que se llama un circuito de entrada, que es el sistema combinacional del que hablamos, y eso me da una salida A, la cual será memorizada, ¿sí? Que va a los flip-flops. Esa memoria me da una salida, me da unos valores que son las variables de estado Q. Y estos Q es lo que yo retroalimento para el circuito de entrada. Por lo tanto, mi circuito de entrada es una función de la entrada, de mi circuito de entrada es una función de la entrada E y de el estado QI, es decir, de mis variables de estado en la memoria. En la memoria, bueno, ya vimos que tenemos varios tipos de flip-flop, hay que elegir simplemente cuál vamos a usar. Y el circuito de salida no es más que, como es un sistema de Moore, la entrada no tiene efecto directo sobre la salida. La salida es producto de una función de QI exclusivamente. Y le doy NI, son las salidas N1 y N0 en este caso. Entonces, ya que tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hacer mi circuito de entrada, definir cuáles son los flip-flops que voy a usar y definir el circuito de salida según la necesidad. Entonces, vamos a empezar. Y aquí esto sí es bien importante, Luis. Recuerda que tú me enviaste como un diagrama de estado, ¿no? Correcto. Diagrama, bueno. Esto es lo más importante porque si haces el diagrama como debe ser, lo demás va a ir saliendo. Entonces, según la lógica que me plantearon, cada entrada, perdón, cada vez que hay un flanco y E vale 0, no cuento, me quedo en el mismo estado. Si E vale 1, cuento, paso a un estado. Por lo tanto, entonces, yo digo, bueno, mi primer estado A, por ejemplo, yo puedo comenzar en cualquier estado, que yo digo que A, eso lo dispongo yo. N1 y N0, los valores de salida del contador valen 0, 0. Cuando En el dice que estado se A. puede iniciar en cualquier rango, o sea, no tiene que ser en 0, 0. No, Puede no, ser porque 1, 0, 0, 1, si yo quiero comenzar 0, 1, no hay problema. O sea, aquí lo que estoy comenzando en 0, 0 es porque, bueno, en general uno comienza a partir de 0, ¿no? Es una costumbre, más nada, ¿no? Nada me impide comenzar en otro estado. Entonces, pero para este caso, comienzo en 0, 0, ¿okay? Y mi estado inicial A. Entonces, si hay un flanco de entrada, fíjense que el estado A lo que me dice es cuál es el estado de mi salida. Estado inicial. Y los flancos los represento por arcos dirigidos, por flechas. Es decir, que si yo tengo E igual a 0 en el momento que ocurre un flanco de subida, me quedo en mi estado. Me dijeron que no contara. Perfecto. Entonces,
paso de mi estado A y me quedo en mi estado A. La salida quiere decir que las salidas no cambiaron. Ah, pero si en el momento del flanco es igual a 1, A me tengo que contar. Es decir, que paso de 0,0 a 0,1. Ah, ok. Y estoy en el estado B, porque B significa estoy en el nivel, en el estado 0, de salida 0,1. Lo mismo pasa, si estoy en ese estado, repito la y E vale 0, me quedo en él, porque me dijeron que no siguiera contando. Si E vale 1, paso a mi estado C, donde la salida vale 1, 0. No, fíjate, 0, 1 y 2, es decir, 1, 0. Ok, pasa lo mismo, me quedo en mi estado si es igual a 0 y si es igual a 1 con el flanco, paso a 1, 1. Como tengo 2 bits, ya no puedo seguir contando. Por lo tanto, y es lo que ocurre en los conteos binarios, cuando E es igual a 1, mientras E es igual a 0, me quedo en el último caso, y cuando E es igual a 1, paso a mi estado inicial. Y fíjense que todos los nodos tienen el mismo, ¿cómo se llama? La misma morfología. ¿Por qué? Porque un contador es bien homogéneo. Entonces, ya yo estoy definido ya, perfecto. Fíjate, es importante, todas las posibles salidas de cada nodo están cubiertas. O tengo E igual a 0 o tengo E igual a 1. O sea, no, si tuviera dos entradas de E, tendría que tener 4 posibles salidas. Pero en este caso, como E puede valer 1 o 0, tengo solamente dos arcos, es decir, 2 flechas que salen de cada nodo. Bueno, ya está listo. Tenemos esta parte, una vez que está bien hecha, lo demás es transponerlo a tablas. ¿Cómo lo transponemos? Bueno, yo defino lo que es la tabla de estado futuro y digo que si estoy en A, esto lo que hago es plasmar el diagrama, plasmarlo en la tabla. Si estoy en A y E vale 0, me quedo en A. Si estoy en A y E vale 1, me voy a B. Pasa lo mismo para cada uno. Si estoy en D y es igual a 0, me quedo en D. Y si estoy en D y E igual a 1, me voy a A. Esto que está aquí no es más que la representación en una tabla del diagrama que acaba de hacer. Perfecto. Pero yo no trabajo con A, con B, con C y con D. Yo trabajo con señales binarias, con valores binarios. Bueno, yo le digo, como tengo 4 estados, tengo que codificarlos, darle un número. A, yo lo llamo 00, B 01, C 10 y D 11. Aquí también yo podría haber dicho que A es 11. Nada me impide darle un número porque es una codificación. ¿Ok? No hay impedimento para nada de ponerle a 11 o 10, con tal de que cada uno tenga un número diferente. Y ya. Es decir, le estoy dando un valor binario a cada variable, a cada estado A, B, C y D. Si fueran 8 estados, bueno, tendría que ponerle 3 bits. ¿Por qué? Porque tengo que hacer tengo que respetar esa cantidad de estados. Le asigno el código. Ok, ahora solamente reemplazo A, B, C y D por sus valores. Es decir, 00, me quedo, si es igual a 0, 0, 0, está bien. O sea, aquí no he hecho nada, se dice, nada loco, simplemente lo que he cambiado, puse una tabla, le di unos códigos y ahora tengo mi tabla de estado futuro. Y esto aquí se está apareciendo ahora en una tabla de la verdad, que es lo que yo necesito. Entonces, bueno, entonces me voy a la tabla de estados presentes y futuros. Parece complicada, pero al final lo vemos. Fíjense, aquí tenemos igualitos, ¿no? A es 00, B es 01, C es 10 y D es 11. Esa es la codificación que le di. Si E vale 0, lo que hago es separar cada uno de mis variables para tener tablas de la verdad. Entonces, en el estado futuro me quedo 00, me quedo en 00, perfecto. 01 me quedo en 01 y así. Pero cuando E valga 1, le voy a dar el respectivo valor a cada uno. Y para cada estado habíamos dicho que las salidas eran estas que están acá.
En A, N1 y N0 vale 0, 0, y en D vale 1, 1. O sea que esta tablita es lo mismo que estamos acá, simplemente que le estoy dando valores a cada variable. Y ahí está todo. En esta tabla tenemos todo. Para E igual a 0, para E igual a 0 y para E igual a 1. Profesor, Dígame. el tema de las salidas N1 y N0, o sea, es el equivalente al estado presente. O sea, son lo mismo. Lo mismo porque yo le di la codificación, la misma. Mira, mira la tabla. Si yo le hubiera dado a 1, 1, ¿no? En vez de 0, 0, ¿no? Pero la salida no puede ser 1, 1 en A. ¿Cuál es el valor de N1 y N0 para el estado A? Desde el principio. Fue 0, 0. 0, 0, exactamente. Que aquí, si yo le hubiera dado a 1, 1 como código, como nombre, aquí corresponde por casualidad porque yo le di a 0, 0. Pero si yo le doy 1, 1, yo no puedo cambiar N1 y N0 porque me dije desde el principio, para el estado A, la salida vale 0, 0. ¿Lo ves? ¿O no lo ves? No, la verdad es que no lo entiendo. Fíjate. Desde el principio. ¿Cuánto vale la salida para el estado A? Sin tomar en cuenta que el código de A. ¿Cuánto vale la salida? 0, 0. 0, 0. Ajá. Ahí hay N1 y N0 está. 0, 0, ¿no? Perfecto. Esa es la definición por definición. Ya yo no puedo irme atrás porque yo lo definí así. Ok. Yo lo que dije ahora es, le doy a A un código, un nombre, pero es un nombre binario al final. Yo habría podido decir A vale 1, 0. Si quieres lo voy a cambiar aquí. Fíjate, yo puedo decir que aquí A vale 1, 1 y D vale 0, 0, porque cada uno tiene que tener un nombre binario, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, correcto. Ok, entonces, yo me voy ahora en estado presente. A ya dije que era 1, 1 y D es 0, 0. Pero tengo que darle a cada uno su propio valor. Ok, entonces, A es 1, 1. Fíjate, A es 1, 1. B es 1, 0, está bien. C es 1, 0 y D es 0, 0. Para E igual a 1, tengo B, C, D, A. B está bien, C está bien. Perdón, D es 0, 0 y A es 1, 1. ¿Ok? Yo tengo que reemplazar simplemente A, donde haya A, le tengo que poner el código que yo le di. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, correcto, sí. Ok. Ahí estoy Esto claro. es un nombre. Acuérdate que es un nombre por el momento. Un código. Ahora, si me voy a la siguiente. Ajá. Bueno, yo había dicho que A, en este caso, ¿cuánto era? A vale 1, 1. Bueno, tengo que darle su valor. ¿Lo ves? Y a D también tengo que darle su valor. 0 y 0. Y reemplazo, esto que está aquí, ¿qué es? Esto es A. No, ya no puede ser 0, 0 porque A es 1, 1, ¿no? Entonces tengo que reemplazar cada uno de los valores para que corresponda el 1, 1 a A y el 1 y el 0, 0 a D. Y aquí hago lo mismo. Entonces, yo lo que estoy es simplemente, en vez de tener sea por columnas, donde cada columna es una señal binaria. Entonces, esto que está acá, cuando me voy a la final, para no cambiarlo todo, me voy a la final aquí, ajá. Fíjate, aquí yo estoy diciendo que A vale 1, 1, ¿no? Pero ¿cuál es el valor de la salida final, del conteo?
para A. La parte, o sea, sería en el 1 y en el 0 sería... Acuérdate del diagrama. ¿Qué dice en el diagrama? Ah, ok, donde dan los saltos. Ajá. Donde, para el estado A, ¿cuál es el valor de la salida? 0, 0. Ok, 0, 0, perfecto. Ahora, independiente que A valga 1, 1. ¿Entiendes? 1, 1 es un código para A. ¿Lo ves? De acuerdo, sí. Ok, o sea que estos nombres A, B, C y D pueden ser cualquiera con una combinación de bits. Lo que pasa es que como yo elegí, por casualidad, elegí colocar aquí 0, 0 y aquí 1 y 1, perdón. Como yo elegí eso, da la casualidad de que para este caso el valor de A es igual a la salida. Pero por el momento yo esto ni siquiera lo veo. Yo lo que me interesa ahorita es empezar a calcular las cosas. La salida la calculamos al final. ¿Ok? O sea que olvídate de la parte de las salidas ahorita. Simplemente tomamos los valores de 0 y 0, de A, B y C, los colocamos en tablas, cada uno en una columna. Tengo entradas, estado presente, entonces, y tengo entradas externas. Entonces, fíjate, aquí lo que tengo, una tablita donde tengo mis entradas y tengo mis salidas. Todo lo que es estado presente y todo lo que es E está ahí. ¿Y qué es lo que, según el diagrama que habíamos visto al principio, tengo que tomar en cuenta el estado del que está en la memoria y tengo que tomar en cuenta la entrada externa que viene? Entonces, una vez que yo tengo esta tabla, ya lo tengo todo. Lo que tengo que hacer ahora es definir cuál es el circuito de entrada. El circuito de entrada, ¿de quién depende? De la entrada E y de las señales Q1 y Q2, que yo las llamé Q1 y Q0 para decir que son las salidas de mi memoria. Entonces, y estas entradas me dan el valor futuro, T más 1. Para E igual a 0 y para E igual a 1, cómo evoluciona de manera binaria. ¿Y para qué hago esto? Para obtener una tabla de la verdad como esta. Bien, la tabla de la verdad me dice que cuando E vale 0, fíjate, aquí está, E vale 0. Tengo esta tablita que está acá, Q1 y Q0, ¿ok? E vale 0, aquí está, para E vale 0, tengo Q1 y Q0, aquí está, la primera parte. Es decir, y Q1 y Q0 es Q1 y Q0 me da una salida que van a ser las entradas a mi memoria. Es decir, esa es la salida de mi circuito de entrada, que va a la memoria. Recuerda el diagrama que habíamos visto. Circuito de entrada toma en cuenta las entradas exteriores y el estado de la memoria, que es cada señal binaria de la memoria. Y eso me va a dar una salida de 1 y de 0. Y de 1 y de 0, ¿por qué yo digo que de 1 y de 0? Porque yo elegí, en este caso, lo que es lo más simple, un flip-flop tipo D, donde la señal Q es igual a D cuando ocurre un flanco. ¿Ok? La señal Q es igual a D cuando ocurre un flanco, punto. Ya yo sé que así funciona el tipo D. Por lo tanto, yo puedo decir, bueno, ¿qué señales de entrada para mi memoria necesito cuando tengo esto que está acá, E, Q1 y Q0? ¿Qué señales de 1 y de 0 obtengo? Aquí tengo, fíjate, aquí tengo la salida de mi circuito de entrada para E igual a 1 y para E igual a 0. ¿Qué son esos? Es una tabla de Carnot de 3 entradas y 2 salidas. 3 entradas E, Q1 y Q0, 2 salidas de 1 y de 0.
Ese es mi circuito combinacional de entrada y eso lo sabemos hacer. Aquí está. Esto que está acá es mi tabla de entrada y si utilizo la tabla de Carnot, eso que está ahí me va a dar que de 0 es igual a una XOR entre Q0 y E. Y si hago la tabla de Carnot para la segunda de 1, me da esa expresión que está ahí. ¿Okay? Bueno, no me queda más nada que aquí tengo yo mi circuito de entrada. Aunque ya yo sé que tengo mis circuitos de entrada, Q0 y Q1 provienen de las salidas de la memoria, de los flip-flops. Y a la entrada de los flip-flops tengo de 0 y de 1. Tengo mi circuito de entrada. Entonces, aquí tenemos la memoria tal cual, porque habíamos dicho que son dos circuitos, dos tipos de flanco de subida. Tengo dos flip-flops de 0 y de 1. Fíjate que Q0 es lo que vamos a realimentar y Q1 es lo que vamos a realimentar. Ok, y aquí donde vemos que la salida es igual a la entrada. Perdón, en la salida, es igual al estado actual. Pero es una casualidad, porque si yo hubiera dicho que A vale 1, 1, igualito mi salida tiene que estar en 0, 0. Entonces tendría que haber hecho una tabla de Carnot para solucionar el problema de estado presente y el valor de la salida. Entonces, ya que no tengo que diseñar el diseñar es diseño de circuito de salida, no hay que hacerlo porque es el mismo que la entrada, que la N. Por lo tanto, fíjate, tengo un clock, tengo una entrada E, con el circuito de entrada, tengo mi memoria, que son los dos flip-flops, y realimentados al circuito de entrada. Y esto que está acá es un contador. Cada vez que hay un flanco de subida, va a haber un conteo solamente si E vale igual a 1. Y estará haciendo ese conteo cíclicamente. Ok, ¿alguna duda? Yo creo que a lo mejor una duda en la parte de las tablas, ¿no? Sí, un poco. Y también aquí en el diseño, o sea, ¿cómo se sabe que N0 y N1 hacia qué compuerta van alimentándose? ¿Cómo se define eso? No, es una salida lógica, punto. O sea, tu trabajo ahorita es hacer un contador que te dé dos señales lógicas que cuenten en binario. Ya, punto. O sea, el requerimiento no dice otra cosa. ¿Ok? Entonces, hay que concentrarse en lo que pide el requerimiento. Yo tengo dos señales lógicas, que en este caso van a ser señales, en este caso, si es si es la lógica TTL, si es una compuerta de una lógica TTL, por ejemplo, va a estar entre 0 y 5 voltios, es decir, cada vez que yo tenga un 5 voltios en N0, voy a tener un 1. Cada vez que tenga 0 voltios en N1, por ejemplo, voy a tener un 0 lógico. Ya. O sea, en la práctica, esto es un contador cuyas salidas están ahí, están para que alguien las use. ¿Ok? Eso no, lo que va después no podemos pensar en algo porque no es parte del requerimiento. Y no sabemos lo que vamos a tener después. Después el circuito que venga después tendrá que adaptarse a lo que es. ¿Ok? Ajá. Y luego, ajá, en qué parte tienes más dudas, por ejemplo? Bueno, sería, bueno, yo creo que me quedó bastante claro el tema de las tablas, cómo se arman, el tema de los estados. Sí. Pero hay una cosa, fíjate, yo creo que el problema venía por aquí. Bien, lo ves, ¿no? Sí. Si yo le hubiera dado a A, como lo estás viendo ahí, 1, 1, ¿no? Y a D, 0, 0, como habíamos dicho. Yo tendría esta tabla de salida, porque recuerda, en este diagrama de Moore, las salidas dependen exclusivamente de los estados de la memoria. ¿No? ¿Qué tengo acá? Dos entradas, es decir, dos circuitos. Dos entradas para obtener N1 y dos entradas para obtener N0.
Aquí que tengo simplemente, fíjate que para N1, ¿cuál va a ser? N1 va a ser igual a Q0 negado, ¿o no? Perdón, Sí, a Q0 negado, sí. Fíjate, porque son estos dos, ¿no? sí. Son estos dos para este uno que está aquí. Por lo tanto, este que cambió no lo voy a tener. Entonces, Q0 negado para N1 y para este que 2 sería, Q1 or exclusivo Q2, Q0. O sea que yo con dos compuertas tendría ahora, si tengo, fíjate lo que hizo que el hecho que yo codificara diferentemente. Como codifiqué diferentemente, ahora tengo un circuito de salida que son dos compuertas. ¿Ok? Como yo dije, pero bueno, pero como alguien con experiencia dice, bueno, pero para evitarme hacer el circuito de entrada, el circuito de salida, perdón, codifico y me ahorro el circuito de salida. ¿Ves? Aquí yo sé que cada entrada es igual a Q1, es igual a N1 igual a Q1 y N0 igual a Q0. Me ahorré dos componentes. ¿Ves en qué qué es lo que implica codificar? Sí, correcto. Ok, entonces, o sea, esto es lo mejor, lo he complicado, pero esto que está aquí no es exactamente lo mismo. Esto que está aquí es lo mismo que está, perdón, eso que está aquí es lo mismo que, perdón, pues, ajá, esto que está aquí es lo mismo, simplemente, fíjate, aquí tengo 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0 aquí, pues, porque se me va. Aquí. Para e igual a 0, tengo 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Si nos vamos para la tabla, pero bueno, entonces nos vamos para la tabla. Bueno, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Simplemente estoy dividiendo, ¿cómo se dice? Estoy separando cada una de las señales lógicas para tener tablas de la verdad. Así de simple. Pero es exactamente lo mismo, llevándolo a cada tabla, pues. Entonces, tengo estado presente, tengo entradas, fíjate, aquí está E1 y E0, los tengo las entradas. Tengo cuál va a ser el estado futuro codificado según lo que yo dije que iba a codificar. Y tengo mis salidas para cada una de los estados, A, B, C y D. Entonces, la codificación lo que va a implicar es que sea más o menos complejo el circuito de salida en este caso. Ok, entonces, dicho esto, vamos a ver cuál es el diseño. Déjame compartir un momento te voy a mostrar para que veamos cómo es lo del diseño. Perdón, diseño. Estamos. Vamos a empezar a compartir. Pues. Es, acá. Estás viendo ahí. Ok, estás viendo el aula virtual, ¿no? Sí, profesor. Ok, ok, el aula virtual. Ok, sí está. Ok, entonces el objetivo es, ¿lo lees bien ahí? ¿Se lee bien? Sí, se visualiza. Ok, ok. El objetivo entonces de este laboratorio es realizar un diseño, así como hicimos el contador, vamos a hacer el mismo proceso para hacer un detector de inicio de mensaje. O sea, el objetivo es el siguiente. Tengo un sistema 1
que envía una señal de datos serial, es decir, todos van por una sola línea, es decir, unos y ceros que se repiten sincrónicamente con lo que se llama la señal de sincronía. Cada vez que hay un flanco de subida, estoy diciendo al sistema 2 que el dato es un 1 o un 0, es un dato válido. ¿Okay? Solamente cuando hay un flanco. Así el sistema 2 puede decir, ok, recibí un flanco, lo que lea en la señal de datos, ese es el valor que me están enviando. Pero para iniciar una comunicación se necesita un código. Es decir, que la señal de datos se mantiene en 1 y solamente cuando hayan 3 ceros seguidos, es decir, que durante 3 flancos de subida se detecten 3 ceros seguidos, le está diciendo el sistema 1, la transmisión comienza. Que lo que venga después de esos 3 ceros es datos. ¿Okay? Entonces, el detector de inicio lo único que va a hacer es avisarle al sistema 2, hey, lo que vienen son datos, léelos. Bueno, no, ni siquiera léelo, está diciendo lo que vienen son datos. Ya el sistema 2 hará lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué es el objetivo? Bueno, tenemos una entrada en este caso el detector, y tenemos un clock que está llegando todo el tiempo. Cuando el clock, entonces el objetivo es empezar siempre, bueno, y tiene una salida S, que es lo que dice, hey, llegó, te avisé y ya, y vuelvo a mi estado original, ¿ok? No es que se mantuvo ahí, no, hey, avisé y punto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lo primero es hacer el diagrama de estado. ¿Cómo te imaginarías el diagrama de estado, por ejemplo? Sabiendo que la entrada D se mantiene en 1 cuando no hay datos disponibles. Se mantiene en 1 durante todo el tiempo, ¿ok? Y para iniciar mensajes tiene que mandar 3 ceros. ¿Cómo te imaginas tú el estado inicial? Ok, el estado inicial sería... O sea, ¿cuál es el valor de la salida en el estado inicial? 0. Bueno, suponiendo que, fíjate, la salida debe permanecer en 0 lógico a menos que la señal de datos verifique que hay 3 ceros. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice ahí. Por lo tanto, si la señal está en 1, no ha llegado ningún 0, la salida está en 0, ¿no? Porque no ha llegado, no ha comenzado el... ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Qué pasa entonces si tú estás en tu estado inicial, la salida es igual a 0 y llega un clock y la salida es igual a 1, perdón, y la entrada es igual a 1? ¿Qué Va a pasa? mantener en el estado. Me mantengo en el estado, perfectamente. Entonces, si por el contrario, tengo un clock y veo un 0, podría ser inicio de comienzo, de mensaje, ¿no? O podría ser ruido, no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que decir, ok, como estoy en el primer estado y recibí un 0, paso a un estado B. ¿Qué significa el estado B? Recibí un primer 0. Estando en el estado B, ¿qué pasa si recibo un 1? Se va a mantener en el B. ¿Por qué? ¿Por qué se va a mantener en el D? Porque resulta que son 3 ceros seguidos. Bueno, entonces tendría que retroceder a la entonces. Exactamente, porque el objetivo es poder detectar 3 ceros seguidos. Si recibo un solo 0 y luego un 0 y un 1, ya no son 3 ceros. ¿Lo ves? Y vuelve como el estado inicial entonces. Exactamente. O sea, solamente activas ese cuando primer flanco recibí un 0, perfecto. Segundo, recibí otro 0, ok. ¡Pum! Recibí tercer 0. Ok. Activo ese en ese estado. Y luego de ese estado, le digo, bueno, y sin importarme lo que valga de, me vuelvo al estado inicial porque ya avisé. Entonces, bueno, aquí entonces tiene que hacer lo mismo que se hizo para el primero.
Solo que aquí tiene que ser estado de diagrama de estados. La tabla de estado, la tabla de excitación no es más que la misma tabla que acabamos de hacer nosotros. Excitación es donde están es la tabla del circuito de entrada. La de salida, bueno, ya sabemos que a lo mejor hay que hacer un circuito de salida, depende de la codificación que hagas. Bueno, utilizar el CEDAR y eso. Entonces, lo que podemos hacer es, yo te recomiendo que me mandes un primer diseño, me mandes por WhatsApp si quieres, un diseño a mano, como quieras, del diagrama de estado, para que estemos claros. ¿Te parece? Sí. Ok. Te lo voy a agradecer. Ok, entonces hacemos así, fíjate, tú me mandas el diagrama de estado, así lo hice así fue, ¿cómo se llama? Pues, así fue que hicimos con Julio César, él me mandó un diagrama de estado, porque si el diagrama de estado está coherente, recuerda que eso es lo que te va a servir de base para el resto. Ok, entonces, bueno, a un diagrama de estado lo dibuja, qué pasa cuando estamos en estado inicial, estado B, C, D, bueno, lo que sea, a dónde va cada uno. Recuerda, lo único detalle es que en el último estado, cuando ya dijiste, hey, recibí 3 ceros, él no se debe quedar, la salida ya no debe quedarse en 1, porque ya la salida avisó. Entonces, independientemente de la entrada, se tienes que ir al estado inicial. Esa es lo único que puede ser un poco diferente pues, en el diseño. Pero con el diagrama está una vez entendido, ya podemos hacer eso. Entonces, bueno, con esta grabación también le queda a Julio César y quería simplemente darles cómo vamos a hacer ahora, porque bueno, Julio César está de viaje. El 22 hay que entregar, el 22, es decir, el próximo sábado, el 22 tendríamos que entregar este diseño, ¿ok? Y exponerlo. Para el 29, ustedes tienen que realizar un glosario. Un glosario, y yo voy a explicar ahorita cuál es el glosario en inglés. ¿Ok? Hay que hacer un glosario en inglés, le voy a hacer una pequeña exposición ahorita de lo que hay que hacer. Y el 29. Y el 22, es decir, la semana próxima, definimos el proyecto integrador. Definimos el proyecto integrador, que ustedes estén claros, y hay que entregarlo a más tardar el 6, porque yo puedo entregar notas a más tardar el 6 de julio. ¿Okay? El trimestre termina el 29, el bimestre termina el 29, pero yo puedo entregar notas hasta el 6 de julio. Entonces nos quedan, desde el 22, nos quedan 2 semanas, un poquito menos porque hay que hacerlo antes, para 2 semanas para que ustedes hagan el proyecto integrador, que bueno, va a ser un diseño también, un diseño que lo podrán hacer en esas 2 semanas. Pero recuerden que para el 29 yo tendría que recibir el glosario que ya voy a explicar cómo es. ¿De acuerdo? Sí, entendido. Ok, perfecto. Déjame entonces buscar el glosario. El glosario. Sí. Ajá, familia. Ustedes van a hacer un glosario va a ser de los dos módulos que vienen ahora. El primer módulo tiene que ver eh, con familias lógicas digitales. Es decir, cuál es el tipo de tecnología que se utiliza en las familias lógicas digitales. Bueno, estudiar las características de tecnología de familias lógicas y circuito integrado, evidenciar diferencias entre familias. Estos son los tipos, hay una definición de fan-in y fan-out. Eso tienen que hacerlo en el glosario. Ahí, en la tarea está explicado lo que es la familia RTL, DTL, TTL, CMOS, MOS, CMOS y SL, ¿no?
Esta presentación la tienen ¿cómo se dice? En el aula virtual. Entonces, para que ustedes tengan puedan hacer, tienen que definir, por ejemplo, FANIL es el máximo número de señales de entrada que soporta una compuerta real. Y el FAN-OUT es el máximo número de señales que puede manejar una compuerta. Es decir, es una cuestión de energía. Una compuerta AND de tal tecnología, puedo conectarla a 10 AND de la misma tecnología. Pero si es otra tecnología, a lo mejor solamente son 2. ¿Por qué? Porque es una cuestión de energía. Simplemente es manejar energías diferentes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tienen ejemplos acá. Tienes lo que ejemplos de fan in y fan out para que lo vean. O sea, todo esto que está aquí son conceptos, ¿ok? Aquí no hay mucho que... Pues fíjate que, por ejemplo, el fan out de una NAND, en este caso, si yo le conecto 3 compuertas o más, toda la corriente, físicamente la corriente que sale de una se reparte en las otras. Y de ahí es donde viene el problema de que no puedo ponerle 10, sino que puedo ponerle 5, porque no tengo suficiente potencia. Ajá, lo que significan las familias, un estudio comparativo, una pequeña tabla para que la verifique. Y la actividad evaluativa entonces es hacer una búsqueda de los, de los términos que ven ahí y de los términos que a ustedes le parezca que puedan colocar. No hay límite. Bueno, con tal de que no sean 10 páginas de glosario, pero por lo menos que tengan unos 2 o 3 páginas donde todas ustedes sepan qué es cada una de estas tecnologías que están escritas acá, y esta con la que ustedes quieran poner, pero en inglés. Es decir, ejemplo, FAN-IN es Maximum Number of Input Signals, ¿ok? Entonces, y dicen, ok, el número máximo de entrada de señales lógicas de entrada en una compuerta. Dan su definición en inglés y dan la definición en español de todas esas que están aquí, ¿ok? Y de las que ustedes crean, pues ustedes, no, yo también conseguí esto y no está nunca de más, ¿ok? Ajá, esto por este lado, y luego déjame buscar la otra que sería módulo 6. Ah, no, familia lógica digital. No, a ver si este, no. Ah, no, esta no es, perdón. Dispositivos programables. Ajá, de dispositivos programables, aquí los tenemos. Ese sería el módulo, perdón, ahí dice módulo 5, es módulo 6, que el objetivo son evidenciar la diferencia, comprender la estructura, los arreglos lógicos programables. O sea, los sistemas programables no son más que, ¿cómo se dice? Yo tengo, cuando diseñamos el dado, agarramos, cableamos eso y eso no lo podemos modificar. ¿Verdad? Porque ya está soldado, ya le pusimos los cables y eso no se puede modificar. Ahora, lo que buscan los sistemas, los arreglos lógicos programables, es que yo pueda tener compuertas y yo puedo modificar la manera como se conectan. Entonces, es por eso que se utilizan este tipo de implementaciones, y es bueno que ustedes sepan, por ejemplo, lo que es un FPGA, que se lo pueden cruzar pues, en su carrera, ¿no? Esto es un dispositivo cableado, como lo que vamos a ver. Yo tengo una función lógica y yo la voy a cablear. Punto. Eso está soldado, eso no se puede mover. Pero si tengo un dispositivo programable, yo lo que hago es colocar, por ejemplo, una conexión digital por hardware en la función que yo quiero generar. Entonces, hago una función simplemente conectando las salidas de la compuerta a las entradas de otras compuertas. Y esa conexión es reconfigurable. Entonces, bueno, aquí tienen se diferencia el costo ahí. Bueno.
Aquí tenemos lo que son las familias de lógica programable, lo que es una dispositivo basado en información en una memoria ROM, Read Only Memory, donde lo que se hace es guardar cuáles son las conexiones que se van a realizar entre las compuertas. Luego, tenemos dispositivos programables también SPLD. Tenemos donde las conexiones se realizan con fusibles electrónicamente hablando, son fusibles. De que abrimos o cerramos. Interruptores. Tenemos los PLA, que donde elegimos qué señales vamos a llevar de una AND a una OR. Son las conexiones que se realizan y todo eso se hace un software que realiza esas conexiones en hardware. ¿Okay? Eso es físicamente hablando, están conectados y se pueden deshacer también, evidentemente. Tenemos los PAL, donde las conexiones a realizar solamente se hacen en una. Tenemos los CPLD, ya un poco más complejo, pero es bueno que sepan por lo menos lo que quiere decir. Tenemos FPGA, que son mucho más complicados y donde las funciones de los módulos azules son programables y también sus interconexiones. Ahí son matrices de interruptores que hacen que podamos una función conectarla con otra. Entonces, aquí para esta evaluativa ustedes tienen que decir, bueno, que es un ASIC, lo que es un MCU, un microprocesador, un microcontrolador, sequential logic y todos los que hemos visto. Por ejemplo, el CPLD es un Complex Programmable Logic Device, dispositivo lógico complejo programable. Todas las que vimos, más las que ustedes, más las que tienen acá en la evaluación, en la tarea, más lo que ustedes digan, mira, hay un dispositivo que se llama tal, que a lo mejor es nuevo, que significa que es esto, esto y esto, y ya. Lo dicen, lo ponen en inglés y en español después para porque por el currículum se nos pide pues que tengan tareas en inglés en cada una de las asignaturas. Bueno, esto es lo que el glosario es lo que entregarían para el 22, quedamos, ¿no? Déjame verificar de nuevo. Entonces, el glosario sería, déjame buscar que tengo. Ok, estamos a 15. El 22, perdón, no, el 22 entregan el circuito secuencial. El 22 definimos el trabajo, el proyecto integrador y hacemos todo lo que es el trabajo preliminar para el proyecto integrador, porque es un diseño también. Y luego, el 29, es donde entregamos el rosario y revisamos el avance del proyecto integrador. Para que así, si a ustedes tienen alguna duda, lo podamos revisar, revisamos las dudas y durante la semana entregan el proyecto integrador a más tardar el 6 de julio. ¿De acuerdo? Sí, entendido, profe. Perfecto. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. No, de momento no. Si lo voy a hacer llegar Sí, el diagrama, perfecto. El grafo, creo que sí, un grafo, es un grafo. Ajá. Sí, el diagrama de estado, pues el diagrama de estado. Sí, me lo haces llegar, lo revisamos y comienzas pues a hacer tu gestión. Vale, se lo agradezco, profe. No hay problema, estamos pendientes, pues. Vale, buenas tardes. Ok, bueno, que lo pase bien, buen fin de semana. Igualmente, profe, que pase bien mañana, Día del Padre. Verdad que sí, igualmente, ¿no? Tú también eres papá, ¿no? Sí, sí. Igualmente. Chao.